Muy buenas noches, compañeros de Enfoque 360. En esta oportunidad nos encontramos con Enrique Aón, que es licenciado en Artes y asesor cultural en Concultura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotros y compartirnos un poco más tu experiencia a nivel de asesor cultural, ¿no? Y la importancia que tiene esto en la actualidad, en el Perú que estamos viviendo en el día a día, ¿no? Claro, Me parece importante poner en contexto a las personas y poder definir qué se entiende por cultura, ¿no? ¿Cómo podríamos definir la cultura? ya. Una pregunta muy interesante. Para empezar, hablar de cultura es hablar de muchas definiciones porque es una palabra polisémica. ¿Qué significa polisémica? Que tiene muchas definiciones, ¿no? Pero voy a tratar de resumir más o menos. Una de las cosas que más se reconoce como cultura es por lo culto, ¿no? Por lo sabio, por lo sofisticado, ¿no? Porque, "Ay, esa persona es culta", se escucha hablar, ¿no? Ujú. Es porque lo ven como una persona de manera prototipada, sofisticada, educada, que sabe de artes. Es correcto, pero más allá de eso, la cultura, en realidad, haciendo un consolidado de ideas de diferentes filósofos de la cultura, y a nivel histórico se centra especialmente a la definición de la cosmovisión y al sistema de creencias. Entonces, cultura, y también un poco de mi opinión personal, ¿no? Que es lo que yo estoy de acuerdo. Para mí cultura se trata de este sistema de creencias en cual estamos envueltos. Imaginemos que el mundo es una gran gelatina y nosotros somos un puntito de gelatina y toda esa gelatina es la cultura. Ujú. Es todo ese entorno gigante en el cual nos movemos y en el cual hemos aprendido desde que nacemos con un montón de sistemas de creencias. Bueno, estoy hablando en plural, ¿no? Claro. Es un poco a veces difícil entenderlo, pero se trata de eso, en resumen, ¿no? Claro, se podría entender como diferentes actividades que representan un grupo de personas, ¿no? En masa, podríamos decirlo así. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Y que se rige bajo valores, bajo religiones, bajo expresiones artísticas, bajo tecnologías. Entonces, la cultura está enfocada a diferentes puntos de disciplinas. Es un error estudiar a la cultura desde la sociología y la antropología. Hay ahí una crítica que tengo, porque desgraciadamente en el Perú ha habido un secuestro de los estudios culturales por dos academias que en realidad tienen una visión. Pero hablar de cultura es hablar de tecnología, hablar de artes, hablar de economía, hablar de urbanismo. El desarrollo urbano se ha volcado un montón de expresiones y formas de ser, ¿no? El urbanismo, por ejemplo, que hay en los países desarrollados contra el urbanismo peruano, te dice mucho del urbanismo de Japón con el de Lima, por ejemplo. Perdón, vamos hablando por ciudades. El urbanismo de Tokio con el de Lima, ¿no? Ahí te das cuenta cómo es la gente. Incluso el de Europa, donde priorizan las bicicletas, al peatón y se reduce el uso de autos, ¿no? Las carreras son más pequeñas. Claro, En claro, Lima claro. es un poco más accidentada, ¿no? Hay lugares donde se prioriza el auto, lugares donde no tiene nadie la prioridad, Sí, están correcto, correcto. desordenados. Correcto. Entonces, más o menos sí me vas entendiendo, ¿no? Ujú, sí. Sí. Yo justo tenía una duda respecto a eso, que es, ¿cómo es el impacto del globalismo frente a la cultura? ¿El globalismo viene a reemplazar esa cultura de repente que presentan otros países? Sí, a ver, déjame pensarlo desde el punto de vista cultural. El globalismo tiene un sistema de creencias, ¿no? Es un grupo de creencias en el cual se basa en el internacionalismo marxista. Los marxistas en un inicio lo que querían era pensar al mundo como un solo país, una sola nación. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, creo que se inspira en eso el globalismo, ¿no? En tener un solo gobierno, en manipular a todos los gobiernos según un decálogo de acciones, tradiciones, modos, usos, ¿no? Eso es totalmente para mí errado, es una aberración. O sea, uno tiene que ser libre, tiene que tener libertad, tiene que tener su religión, tiene que tener su fe, tiene que pensar como mejor le parezca, ¿no? Pero el Entonces, globalismo no viene de la mano.
con la idea de pensar de una superpotencia, porque ahorita en Occidente, el cual la superpotencia es Estados Unidos, ¿no? Sí. Y su inversión en cultura impacta sobre nuestro Mira, espectro cultural también, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría ver eso? mira, hay dos visiones desde el punto de vista político de la cultura. Ujú. Está la visión estatista y la visión anglosajona, que es la que tiene Estados Unidos. Si tú te das cuenta, Estados Unidos no tiene Ministerio de Cultura. Y la visión estatista sí la tiene, como la de Francia, como la tiene Italia. Entonces, en realidad, Estados Unidos no le interesa mucho manipular la cultura. Ojo, ¿ah? Pero sí le interesa Francia, sí le interesa Bélgica, sí le interesa los países justamente donde ha habido un recorrido político socialdemócrata, o sea, de izquierdas. Pero Estados Unidos se ha mantenido, digamos, a nivel burocrático, político, estatal, como un país en que no se mete en la cultura. Lo que pasa es que está conformado por estados, pero los estados sí tienen iniciativas de manipular la cultura. Yo te podría poner un ejemplo de Los Ángeles, ¿no? Justamente hay un candidato demócrata que se viene peleando con Trump, Mm, porque el Trump es contrariamente diferente a él, ¿no? O en el caso de Canadá, Canadá sí creo que tiene un Ministerio de Cultura, tenía que buscarlo, pero Canadá siempre se ha caracterizado por ser un país de tendencias socialdemócratas, ¿no? pero me justo nos comentas que Estados Unidos no se esfuerza por invertir en cultura, ¿no? Más o menos Mm, lo que te he entendido, o estoy sí. mal. Pero en la Guerra Fría sí hemos visto bastante propaganda americana a través de Hollywood, ¿no? Tal vez no tenga un Ah, ministerio de cultura, sí, pero tal vez su influencia lo ejercen mediante estas entidades o empresas, ¿no? sí, o sea, el poder del privado es muy importante, ¿no? O incluso en Mira, think tanks también. no me he puesto a reflexionar sobre ello, pero sí me parece interesante, por ejemplo, esta lucha que hubo desde lo privado, desde Hollywood, para visibilizar la Guerra Fría, ¿no? Creo que había muchos dibujitos animados que estaban en Ujú. contra de De Rusia, ¿no? Rusia, la Unión Perdón, de Soviética. la ex De la Unión Unión Soviética. Soviética. Pero aún así, mira, Hollywood es caviarón. Ujú. O sea, siempre ha sido caviarón. Los artistas, si tú te das cuenta, siempre ha estado con esa línea política, ¿no? Hoy la mayoría de Hollywood odia a Trump. Hay Entonces un fuerte siempre pronunciamiento. ha tenido esta figura. Por ejemplo, Charles Chaplin, que era un reconocido marxista, tuvo problemas con el gobierno norteamericano de entonces. Sin embargo, lo protegieron, lo abrigaron en Hollywood, ¿no? Claro, claro. Sí. No sé si he Justo, podido resolver tus dudas. no, claro que sí. Y justo respecto a la pregunta que tenía, que es, la cultura puede ser usada como un medio de manipulación política o social. Sí, ¿Cree viable esto que se realiza hoy en día? sí, por supuesto. Los partidos políticos que asumen su administración, sobre todo los partidos que tienen este norte de imponer su batalla cultural, ¿no? Gramsciana, es la de que pretenden finalmente manipular la población. Una de las cosas que yo he percibido en todo este trayecto gramsciano, ¿no? Porque, ojo, la batalla cultural lo inventa Gramsci. O sea, él habla por primera vez sobre hay que hacer una batalla cultural contra los países occidentales capitalistas, porque él, como todo marxista, odiaba el capitalismo. Ujú. Entonces, hablar de batalla cultural es citar a Gramsci. Entonces, él fue uno de los primeros que promueve esta batalla cultural y digamos que siguen teniendo esa misma postura los políticos socialdemócratas de hoy, ¿no? Y la nueva izquierda. No creo que hayan renunciado a ello. En nuestro caso peruano yo lo veo bastante difícil porque el Perú sí se ha caracterizado por ser un país tradicionalista, conservador, muy occidental, cristiano popularmente. Entonces sí, yo creo que vemos un país que se resiste a eso, ¿no? Se resiste al, A la imposición. a la imposición. Sí, Pues sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Justo hablando del tema del globalismo y cómo estas costumbres llegan a reemplazar costumbres más nacionales, sí hemos visto cierta rechazo, incluso con temas progress o woke, ¿no? La agenda
promover el matrimonio homosexual es algo que no penetra en el fondo del país, ¿no? O sea, penetra en Barranco, ¿no? Sí, Y en su circulito de internet. sí, por Pero supuesto. el día a día de las personas no están inmiscuidos en eso, ¿no? Y también creo que tiene que ver con que el problema del peruano es que no lo mate un delincuente en poder llevar pan al día a día, a diferencia Correcto. de un barranquino que no tiene de repente muchas cosas que hacer y ya se pone a pensar en esas cosas, ¿no? Claro, Eh, hay toda una suerte de pensamientos de promoverlos. Ahora justo estuve leyendo una lectura de las microminorías, ¿no? Las microminorías se le llama a ese pequeño grupo que quiere tener los derechos, la gran cantidad de derechos, la más mm, cantidad posible de derechos a su favor, ¿no? Sin ir más lejos, hay un grupo de personas que se sienten no binarias, ¿no? Entre comillas, que quieren su baño, por ejemplo, ¿no? Y claro. quieren cambiar todo un grupo de tradiciones, costumbres, dinámicas peruanas, ¿no? Tradicionalistas, pero eso es imposible, ¿no? Entonces, más bien lleva a una grieta y lleva también a un comportamiento para mí infantil, ¿no? Porque si una persona responsable, adulta, mayor, digamos, debe adaptarse, ¿no? Como ha sucedido en toda la historia humana. Mira, nosotros hemos tenido muchas migraciones, ¿no? Y ha habido mucha migración china y japonesa. Hoy no hay ningún tipo de problemas con ellos. Ellos han llegado, se han adaptado, muchos se han vuelto cristianos, Mm, pero no han tenido que imponer en el caso japonés, su shintoísmo, ¿no? En el caso de los chinos, su confucianismo, budismo. Es más, mi abuelo chino, por ejemplo, ya falleció hace mucho tiempo, pero él era un cristiano que iba a misa, ¿no? Sin ir más lejos también, te pongo un caso de estas grandes migraciones antiguas, bueno, no tan antiguas, ¿no? Carlos Saúl Menem, él es presidente argentino. Él, si mal no recuerdo, sus padres eran libaneses, musulmanes. Llegaron a Argentina y no se comportaron como está sucediendo hoy en Europa, ¿no? De imponer a partir de ese micros minorías tradiciones de sus países, ¿no? En el cual, por ejemplo, las niñas tienen que ir con la burka o con, no recuerdo bien el nombre, de taparse el rostro en los colegios. Me parece absurdo. Eso no sucedió en la Argentina. Se adaptaron, se inhibieron de imponer sus costumbres y han sido inmigrantes felices finalmente. Algunos se convirtieron al cristianismo. Carlos Saúl es cristiano finalmente, antes de fallecer. Entonces yo veo que hay un trayecto en el cual se han adaptado las micro minorías sin alzar escándalo, activismo negativo, yo diría, y también esta cosa de sentirse segregados, ¿no? Porque se sienten que hay una injusticia hacia ellos. Yo creo claro. que mucho ha ayudado las políticas socialdemócratas equívocas en darle toda esta facilidad a ellos, ¿no? Claro, justo mencionaba el tema de China y el cristianismo, ¿no? Y yo recuerdo ahora último que he estado viendo con el cambio de papa que ha habido, ¿no? La muerte del Papa Francisco, como gran parte, o un volumen muy importante del cristianismo se encuentra en China, ¿no? Y incluso Xi Jinping obligó a que el Papa Francisco ceda, a que sea Xi Jinping el que decida quiénes van a ser los cardenales en China, o si no se convertían en enemigos del gobierno y los mandaban a campo de concentración. ¿Así? Ah, Claro, y mira. Xi Jinping tiene la costumbre de, bueno, de su país hacer lo que él quiere y si no los manda a los campos de concentración que tiene. Sí. Eh, y es interesante y justo me estaba analizando hasta qué punto una nación tiene que ceder en su cultura para poder trascender, ¿no? La parte de en los países árabes, ¿no? Creo que Dubái ha tenido una mejor adaptabilidad para abrirse al mundo, ¿no? Sí. No están tan abierto, pero tienen la iniciativa, a diferencia de otros países como Qatar, como hoy en día Irán, que está en un conflicto muy fuerte, Sí. que siguen estando muy cerrados, ¿no? En su idiosincrasia, en su cultura, en su religión. China, por otra parte, también es cerrado, pero vemos Sí. que tiene esos rasgos de querer abrirse, ¿no? Que cierto punto yo lo veo como si quieren ser una superpotencia, si quieren llegar a más personas, tienen que saber cómo adaptarse a ellos, ¿no? El Sí. Imperio Romano lo empezó esto haciendo el cristianismo parte de su política, creo que se aprende mucho de eso. Y yendo por ahí, quería saber si nos podías explicar un poco más de lo que dice Gramsci, ¿no? Me parece
lo interesante que de repente muchas personas no conocen. Bueno, no conozco tanto tampoco. Ujú. Bueno, yo soy un acérrimo crítico del marxismo, posmarxismo y neomarxismo, pero Gramsci fue un fanático de Marx que lo que hizo fue, digamos, un revival para el siglo pasado de sus ideas y contextualizar lo que son los estudios culturales, ¿no? Y quien agarró bastante estas ideas gramscianas, lo que sí te puedo comentar más que es lo que yo he estudiado, porque en su momento cuando uno estudia la cultura, estudia las industrias culturales en la Claro. Escuela de Frankfurt. La Escuela Mm, de Frankfurt es la conjunción de un montón de marxistas que quedaron sin chamba en la posguerra y justo la Alemania Oriental, que era abrazada por la ex Unión Soviética, juntó a muchos marxistas europeos, polacos, eslovenos, ucranianos, etc., y los puso ahí, ¿no? Para que hagan lo que quieran, ¿no? Entonces se juntaron ellos y comenzaron a pensar cómo debemos de volver en forma de vendetta para acabar con el capitalismo, ¿no? Entonces algunos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, hay que repensar el marxismo. Entonces, su gran inspiración fue Gramsci, que fue el pionero en no, digamos, olvidarse de Marx, a pesar que en ese tiempo ya está bastante desprestigiado. Entonces, este revival lo que hace es que la única manera de poder acabar con el capitalismo es estudiando sus dinámicas culturales. Entonces ellos se dieron cuenta que estaba la televisión, estaba la radio, estaba la música, estaba ciertas dinámicas que hacían que la gente sea más fanática del capitalismo. Entonces, en resumen, porque es un poco complejo hablar de esto, ya que te lo estoy resumiendo, ellos encontraron todos los talones de Aquiles para poder acabar con el capitalismo, ¿no? Y bueno, una de sus máximas fue que hay que atrapar a la cultura occidental y destruirla. O sea, en resumen, ok. encontrar todos sus talones de Aquiles, todos sus baches y apoderarse del cine, apoderarse de las escuelas, apoderarse de los centros culturales y promover desde ahí lo gramsciano, ¿no? Lo postmarxista. Un poquito lo que hizo Joseph Goebbels con la política nazi también, ¿no? Al tener su narrativa cubierta a través del cine y lo popular, ¿no? Las actividades culturales. Pero igual, Interesante, desde ese sí. momento, no se siente que se ha perdido esa, esa brújula en la cultura. Todo siempre se va hacia la izquierda se viste de proteger lo sensible, lo humano, y a través de eso te meten una narrativa. Y la derecha se ha quedado un poco desfasada en ese sentido, no se ve como que Sí, esa capacidad de identificar que la cultura está manipulando para poder sí. atraparla ahí. Creo que Mira, justo Milei es el gran ejemplo de decir, ok, Argentina estaba muy jodida en ese momento, entonces sí, era el único que vio eso y dijo, ok, hay que ir por ahí, ¿no? A pesar de que es economista. sí, sí. Mira, justamente antes yo te mencioné que hay dos visiones del desarrollo cultural. Mm, Está la visión estatista francesa, porque se desarrolló en la Sorbona. De la Sorbona se expandió toda Europa. Ellos son los creadores de las Casas de las Culturas. Acá un momento el Perú tuvo Casas de las Culturas. Lo instaló Velasco justamente. Es una idea francesa, parisina, ¿no? Pero no lo constituyó precisamente para promover cultura, simplemente para manipular a la cultura. claro. Pero no lo consiguió, mira. Y está la otra visión, que es la visión anglosajona, que de repente se piensa que tiene que ver con el imperialismo. No, simplemente es no controlar a la cultura del Estado, sino dejarla ser. Y que el mercado pueda regir esa cultura. Entonces, y tiene también una visión desarrollista cultural, en el sentido que no tiene la visión estatista, por ejemplo, y proteccionista de la pobreza. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente, o tú has escuchado hablar de la protección del paisaje cultural, no sé si has escuchado hablar. Se dice paisaje cultural, el respeto y cuidado del paisaje cultural cuando tú vas a un lugar, vamos a poner, por ejemplo, este lugar inhóspito en Alto Andino donde la gente se muere de frío,
En Puno. en Puno. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Me vas a recordar, por favor? Bueno, hay ciertos académicos, sobre todo de la sociología y la antropología, que también tienen sus tintes marxistas, en que hay que respetar esa condición de paisaje cultural humano, que hay que convertirlo en un espacio de inmute, ¿no? Como es que es propio de la naturaleza, y mantener esa pobreza. Y simplemente el rol del Estado es subsidiarlo a esos pobres. Eso se llama sentido de permanencia del Mm, paisaje cultural. Yo estoy totalmente de acuerdo, perdón, en en contra contra. de eso, y estoy a favor del desarrollismo económico, ¿no? Que es lo que propone la visión anglosajona. O sea, si hay un pobre, lo que hace es darle urbanismo, darle desarrollo económico y darle todas las facilidades para que salga de ese estadio de pobreza. Claro, lo que pasa es que esto va a conllevar a de repente cambie su forma de ser, ya no hable quechua, ¿no? Porque ya te abres al mundo, te abres a las ciudades, de repente se convierte en un pequeño pueblo donde haya inmigración, porque donde hay desarrollo hay inmigración, y va a comenzar un cambio cultural. No, la cultura de ese lugar se va a ir desplazando por Sí, otras culturas. sí, exactamente. Entonces, Mm. justamente la visión, yo le llamaría la visión francesa, estatista, neomarxista, es enemigo de todo este desarrollo. ¿Por qué? Porque es capitalismo, ¿no? Finalmente Mm. es la introducción al capitalismo. Y como te das cuenta, ellos detestan el capitalismo. Yo estoy a favor del capitalismo, de cierta manera, y sí estoy a favor del desarrollo económico. O sea, para mí sería muy importante que exista líderes políticos en que digan, se acabó la pobreza, o sea, el Perú debe dejar de ser pobre. Se tiene Claro. que eliminar ese chip, ese trato. Y yo estoy seguro que si tú le preguntas a esas personas, ellos van a decir, yo quiero desarrollo, no quiero que me mantengas, ¿no? Este tipo de prácticas están en toda Latinoamérica, ¿no? Y tú lo puedes ver incluso en Estados Unidos, ¿no? Las famosas reservas naturales con las comunidades originarias. Pero en el caso de ellos se han aprovechado muy bien porque reciben grandes dinero de los gobiernos, ¿no? Me parece el pueblo indígena, ¿no? Sí. Bueno, siempre se dice que controlan buenos casinos en Las Vegas. ¿Ah, sí? Se ha visto memes más que todo, pero no sabría Sí, decirlo bueno, si es verdad. no viven en estadios de pobreza, casi todos tienen una muy buena vida. Y, bueno, no sé si he podido responder tus dudas sobre la consulta sobre ello, ¿no? Claro, sí, sí, de todas maneras, es muy interesante. Lo que sí Y puedo concluir para que se entienda bien, entonces hay estas dos visiones, ¿no? El Perú tiene ambas visiones, porque por un lado se creó el Ministerio de Cultura, por ejemplo, a nivel político, con esta idea de subvencionar cosas. Pero también están las ideas pro industria cultural, ¿no? Que es de darle herramientas a los artistas, por ejemplo, para que para ellos que muevan mismos su comiencen, mercado. muevan su mercado. Tú te vas a Francia y no sucede esto, tú te vas a países donde hay gobiernos socialdemócratas que hay una total subvención, ¿no? Igual un gobierno, o sea, me parece una herramienta para que un gobierno pueda implantar su propia narrativa, creo yo, ¿no? O sea, dejar esa puerta abierta sirve a que un gobierno entre y financie historias, financie narrativas que sean acordes a su ideología. El tema también es que a veces solamente la izquierda sabe aprovechar de esas herramientas, ¿no? Sí, como te dije, porque fueron los que les interesó estudiar las Mm, dinámicas culturales. Sin embargo, existe una nueva escuela de los estudios culturales, ¿no? Que yo creo que está creciendo. Justamente está, está la Universidad de Piura dándose un lugar, ¿no? Separándose de los estudios cientistas sociales, mm. ¿no? En el cual predomina la academia de la sociología y la antropología. Yo creo que los estudios culturales independientes de por sí, que lo que hace es, de manera transversal, sujetarse a diferentes disciplinas, como te digo, la tecnología, la literatura, las artes, la historia, la geografía. Ese es el verdadero estudio cultural, de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria, ¿no? Para abordar lo que significa realmente cultura. Entonces, si nosotros realmente abrazamos, ¿no? De manera transversal y todas estas ideas, vamos a tener una mejor comprensión de cultura. Y no sesgado y pequeña como lo que sucede, ¿no? No solamente en el Perú, en Ecuador,
Colombia, Bolivia está totalmente sesgado, no tiene una visión netamente neomarxista, ¿no? Y ni hablar Argentina, pues, ¿no? Claro. Justo hablando de este aspecto, hemos escuchado bastante de lo que es la batalla cultural, ¿no? Antes que empecemos este programa también estamos justo hablando del tema. ¿Qué se entiende por batalla cultural hoy en día en Perú? Mira, la batalla cultural desde el punto de vista de los estudios culturales como choque de sistema de creencias o de cosmovisiones, se está viviendo para mí de muy bajo nivel, ¿no? Ya que no hay, tiene muy poca fuerza, digamos, la cosmovisión extranjera con estas ideas de irrumpir en la cosmovisión tradicional conservadora que tiene el Perú, popular cristiana. Entonces, prácticamente es como un David y Goliat, ¿no? O sea, en ese sentido. Yo no me preocuparía tanto porque pienso que finalmente se va a imponer la sensatez y la condición sui generis de la cultura del peruano, ¿no? No lo veo desprotegido. Es más, hay situaciones en las cuales yo he vivido y son hasta cómicas. Por ejemplo, hablando de microminorías, ¿no? A veces se ha querido imponer eso en nuestra zona altandina y la gente realmente se ríe, ¿no? O sea, nuestros pobladores se ríen, ¿no? Dicen gente loca. O nuestros mismos pobladores amazónicos, ¿no? Sin ir más lejos, nuestros pobladores amazónicos no contactados, ellos permanecen en una forma tradicional de proteger a la familia. Son muy comunitarios y muy familiares, ¿no? No hay esta idea de las neofamilias o de lo no binario, por ejemplo, ¿no? Hay una frase que se dice mucho, repite muchas veces una mentira hasta que se convierte en una verdad. Entonces, en ese sentido, yo quería saber, ¿quién define qué es cultura y qué no? Creo que en los estudios de el lugar que me había hablado de los europeos que se habían quedado sin trabajo, ¿cuál es? Sí. Frankfurt. De Frankfurt. Frankfurt. La escuela de Frankfurt, me parece que también hablaba sobre el tema de qué influye más, lo que se le dice a las personas o lo que las personas piensan influye en lo que sale en los medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede considerar o quién termina considerando qué es cultura y qué no es cultura, ¿no? Sí. Porque justo vemos en la parte de más interior del país que me comentas de que no lo aceptan, no aceptan esas nuevas ideas que vienen de fuera. Sí. Mientras vemos que de repente más en la capital se ve una repetición tan abrupta, tan continua de ciertas ideas que terminan calando en el pensamiento de personas. Entonces, al final, ¿cómo se define qué es cultura y qué no es cultura? Sí, mira, justamente los que quieren imponer una definición son las élites académicas, ¿no? Entonces, no voy a mencionar universidades, pero hay unas élites académicas que están condicionadas, inspiradas en los posmarxismos y neomarxismos, que han querido imponer ese tipo de sistema de creencias, ¿no? Y que les ha salido a favor, ¿no? Porque tiene sus fanáticos, sobre todo mucho jovencito que entra a la universidad y que se deja llevar por estas ideas. Bueno, también están en un momento rebelde, ¿no? Anarquista. Claro. Entonces se vuelcan, ¿no? Y ellos también se aprovechan de esta inocencia. Pero sí, lo terrible es cuando tienes un gobierno en el cual sintonizan con las ideas de esta élite, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el Perú, desgraciadamente, en algunos momentos de nuestra historia temprana, ¿no? Un caso es el señor Vizcarra. Cuando él asumió el poder, comenzó y se alió con estas élites académicas y comenzó a destruir de manera, con su narrativa, ¿no? Es más, él hasta la fecha tiene fanáticos, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, hasta la fecha, yo siempre voy a defender al señor Merino. El señor Merino, yo no lo conozco, pero lo conocen mis amigos y tengo muy buenos amigos que me dan las mejores referencias de que él es un hombre honorable y caballeroso, y les creo. Desgraciadamente ha sido el señor malversado, desacreditado, ¿no? Lo han apanado y se ha creído en los jóvenes que él es una persona mala. Entonces mira cómo la narrativa de repetir a lo gobeliano, ¿no? Como Goebbels, ha hecho que la juventud piense que eres una persona y un asesino. Entonces, desgraciadamente, cuando hay esa sintonía entre las élites académicas
que se quieren imponer con su sistema de creencias y tienes a un gobierno que también tiene este sistema de creencias, estamos fritos, ¿no? Sí, bueno, la izquierda siempre se contradice, ¿no? Y porque en su momento se decía que él no podía ser presidente porque no tenía estudios, ¿no? Era una persona que no tenía méritos. Pero al final terminaron bancando o terminaron apoyando a Castillo, que creo que entre Merino y Castillo, Merino tenía más trayectoria y más conocimiento que Castillo. Claro, claro, claro. Entonces, sí vemos cómo se maneja, ¿no? Este país que a veces da un poquito de miedo no saber hacia dónde vamos. Sí, sobre todo cuando están a puertas de ganar el gobierno, ¿no? La administración. Sí, exacto. Entonces podríamos definir al final de todo de que la cultura al final se termina utilizando como o manipulación. Sí, como te repito, para las personas maquiavélicas es su mejor herramienta para manipular, ¿no? Por eso es que yo soy de la idea que la cultura debe ser libre, debe ser sui generis. Nadie puede manipular eso. Es como si fuese un estadio de inocencia, ¿no? Y quien se utiliza de eso, para mí es un mal político, porque es el camino más rápido para aprovecharse de sus ideas absolutistas o dictatoriales, ¿no? Todos los Mm, dictadores se han aprovechado de esa herramienta, claro, ¿no? claro, claro. Ahora, no está mal tampoco conducirla, porque una cosa es manipularla y otra es conducirla. Entonces, dentro de nuestro sistema de creencias existen hábitos negativos. Es algo interesante que te voy a mencionar. Nosotros tenemos una cultura, tú tienes una cultura, cada uno tiene una cultura, ¿no? Yo soy una cultura mestiza, ¿no? De todas las sangres, ¿no? Cholo, chino, negro, etc. Y así cada peruano también. Mira, dentro de lo que es el desarrollo cultural, dentro de lo que son las cosmovisiones, dentro de lo que son los sistemas de creencias, existen nuestros trayectos de hábitos positivos y negativos. Existen culturas en donde les ha llevado a tener procesos civilizatorios y de desarrollo humano, en donde predomina la paz, la sostenibilidad, la armonía, por procesos en el cual han minimizado, minorizado o desaparecido hábitos negativos. Entonces, voy a hacer una comparación un poco fea porque no es bacán comparar, pero tú y yo estamos de acuerdo que, por ejemplo, Nueva Zelanda es un país armónico, es un país donde se respeta la paz, donde no hay pobreza, ¿no? Claro. Lo mismo sucede en algún país nórdico, lo mismo sucede en Japón, en Corea, ¿no? Muy poquito, han tenido un desarrollo civilizatorio muy interesante. Pero todo también tiene que ver que ellos en este aprendizaje y trayecto han podido eliminar hábitos negativos. Llámese hábitos negativos humanos, delincuencia, pobreza, ninis. Ninis son los niños los chicos que no estudian ni trabajan, ¿no? Ujú. Entonces, podemos nosotros guiar, no manipular, guiar sí a la cultura para minorizar hábitos negativos. Entonces, una de las cosas que como gestor cultural, ¿no? Y como, vamos a ponerlo así, amateur de los estudios culturales, ¿no? Porque al final uno no sabe mucho, siempre está todo el tiempo Siempre hay aprendiendo, algo que aprender. es que debemos aprovechar que los estudios culturales tienen esta posibilidad de visibilizar que existen hábitos negativos en los peruanos y que debemos de trabajar en ellos para eliminarlos. Ujú. Entonces, ¿qué hábitos negativos comunes tenemos? Somos a veces sucios, tiramos la basura en las calles, invadimos predios de reserva en cerros. ¿No? Tú sabes que además que indigna también al sentido de urbanismo, ¿no? O sea, la persona en verdad no debería vivir en ese tipo de geografías o orografías agrestes, ¿no? Por un tema de dignidad, pero son hábitos negativos, ¿no? Que para mí deberíamos de trabajar. Pero justo ese tema, no sé si se podría poner un tema de hábitos, porque viene también el tema de supervivencia en muchos casos, ¿no? Es que proviene de la pobreza también, ¿no? Claro, exacto, viene de la Viene pobreza. de la pobreza. Y el continuo de pobreza también es un hábito negativo, ¿no? Por eso te digo que para mí es importante poder abordar la cultura de ese punto de vista para conducirlo y eliminar esos malos hábitos.
¿Cómo lo hacemos? Ahí viene lo interesante del trabajo, ¿no? Del equipo multidisciplinario, de diferentes personas, de la psicología, de la cultura organizacional, de los desarrollistas urbanos. Para mí es muy importante tener este abanico multisectorial, ¿no? No, como te digo, que lo vean solamente los cientistas sociales. Claro. Ujú. De esa manera vamos a tener un mejor país. Podríamos reflexionar en que la cultura no solamente es bueno, las películas, por así decirlo, ¿no? Sino son la arquitectura, ¿no? Por ahí va. ¿La arquitectura? Claro, o sea, el urbanismo, el poder impulsar a que las personas salgan de la pobreza para Sí. que no exista estos hábitos, ¿no? Que se repiten en el tiempo, que es lo que me comentan. Lo que pasa es que no ha habido un trabajo de pensar al Perú de manera estratégica. Siempre ha sido todo de manera paliativa, soluciones paliativas, ha sido todo solucionarlo al caballazo O cada 5 años. cada 5 años. Entonces, y eso es un problema que viene desde que somos república. Yo estoy de acuerdo con la república, ojo. Pero sí pienso que no ha habido un plan estratégico a largo plazo, que lo tienen los países desarrollados, ¿no? Y lo tienen los países con una visión. Seguramente lo tiene Chile, lo tiene Colombia, lo tiene México. Claro, pero ¿quién resguarda esa visión, no? Porque si vamos a estar cambiando cada 5 años vamos a decirlo, de distintos payasos, que es lo que hemos tenido hasta ahorita, ¿quién resguarda que tenemos una visión a largo plazo? Porque un gran acierto de China o Singapur, que son creo que opuestos, pero al final dictaduras, es que piensan en el largo plazo, ¿no? Sí. Es que se mantienen, tienen una idea a largo plazo y se mantienen. Ahora, no todas las dictaduras son buenas, vemos el caso de Cuba, ¿no? Que es un desastre. Sí. Pero creo que mucho influye la capacidad y el patriotismo y la cultura que tiene el personaje que está en la cabeza, pero rescatando lo bueno es como que, claro, piensan a largo plazo y pueden mantener esa idea. En países como nosotros, queremos tener una democracia que cambia cada 5 años, pero al final no se avanza, ¿no? Es como que cada 5 años cambia. ¿Qué resguarda una visión a largo plazo? Sí, sí, una interesante pregunta. Mira, yo creo que está el truco en imitar a aquellos países que han tenido estadios de pobreza como el Perú y han podido hacer un trayecto exitoso, ¿no? Entonces, un gran ejemplo es Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Que en los años 80 era un país pobre todavía. Y alucinantemente cómo ellos han podido desarrollar empresas, Samsung y otras marcas. Claro. Y es un país ahorita desarrollado con muy poquita pobreza, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que está sucediendo hoy en el Perú es que se ha empoderado al CEPLAN, ¿no? El Centro Estratégico de Planificación Nacional, que digamos, se instauró en el toledismo de manera incipiente con un plan que se llamó, bueno, no me acuerdo ahora, pero digamos que es una buena política darle esta independencia, ¿no? Así como tenemos una política de independencia del Banco Central de Reserva, que hoy tenemos una gran moneda, gracias a Dios, también debe haber estas instituciones que todo el tiempo estén ahí jalándole las orejas a los políticos de turno de lo que tienen que hacer en esta hoja de ruta. Entonces yo creo que el truco está en darle más empoderamiento a estas instituciones independientes del Estado, especialmente esta nueva institución que se ha revalorado, y que también lo interesante es que tiene a los mejores politólogos y tiene un sentido interdisciplinario. O sea, yo sé que el CEPLAN trabajan muchas profesiones. Claro, sí. De eso, del BCR, claro, es independiente y creo que es más un milagro, ¿no? Lo que tenemos en el BCR. Yo quería preguntarle también sobre el tema de... Hay un monumento que se ha hecho que se llama el Ojo que Llora, Sí. que se dice que es en representación del conflicto armado interno, que fue terrorismo, que es como la forma en cómo se debería ver. Pero muchas de las personas que están ahí o que se rinde ese homenaje fueron contraparte de los militares, ¿no? O sea, aliados de terroristas, ¿no? Que masacraron y hicieron mucho daño al país, que Sí. hicieron daño a la democracia. Sí. Entonces,
como aspecto cultural, ¿está bien que se haya hecho un monumento que atenta contra los propios ideales del país, de la democracia, que ha derramado tanta sangre? Mira, yo no estoy de acuerdo con las personas y las élites. En este caso, quien desarrolló ese monumento ha sido una élite académica, en el cual, para empezar, han utilizado ciertas situaciones de posverdad para empoderar su pensamiento neomarxista. A lo que voy es, desde el momento que se habla de conflicto armado interno, es una nomenclatura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras comisiones europeas de derechos humanos que tienen el poder socialdemócratas, en el cual igualan, ¿no? La violencia que ha habido supuestamente del Estado con supuestos personajes sociales alzados en armas, ¿no? Entonces, al llamar así, lo que hacen es igualar. Entonces, ya desde un inicio hay una tergiversación, una nomenclatura tergiversada de la realidad de los hechos. Entonces, nunca debió de llamarse conflicto armado interno. Gracias por ayudar. Para mí es una mentira, Claro. porque la realidad, yo que tengo casi 45 años y que ya he vivido el terrorismo, y todos mis iguales de edad, más o menos, 50 años, hemos sabido de las cochebombas, hemos sabido del ímpetu de estas personas, hemos visto crecer el terrorismo. Y yo sí soy defensor de los militares porque también he trabajado en la Marina de Guerra. He podido vivir la vida militar y yo les entiendo perfectamente todos sus pesares, todos sus miedos y de lo que implica la carrera militar. Entonces, hay mucha mentira, lamentablemente, y si me preguntas qué opino, tengo una opinión negativa sobre ese museo, porque lo que ha hecho es promover una mentira, promover una infamia. Yo diría que es promover una infamia, ¿no? Y me da un poco de cólera que exista. O sea, si me dice, en honor a la realidad que se ha invisibilizado, en honor a esos militares que murieron dejando viudas, ¿no? Conozco gente mujeres viudas, hijas sin padres, ¿no? Y que ellos tuvieron esta valentía de terminar con este grupo de sociópatas que querían tomar el poder del Perú con sus ideas trasnochadas, marxistas. Siempre el marxismo está ahí fregando, ¿no? Sí. Siempre el marxismo derramando sangre. Siempre el marxismo derramando sangre. Es una pesadilla, yo diría. Entonces, sí, yo te puedo responder personalmente eso, ¿no? Obviamente yo tengo colegas que lo ven como algo decorativo, que le dan, digamos, un sentido democrático, porque hay que respetar lo que piensa la gente, qué sé yo. Pero bueno, no, yo no estoy de acuerdo en promover las mentiras y las infamas. Sí, bueno, las personas que forman parte de ese pensamiento más marxista, comunista, preguntémonos si en la China de Xi Jinping le permitirían tener un monumento a personas que han atacado a su propio gobierno. Creo que ya los hubieran mandado a un campo de concentración. Sí. Entonces, mira, para hacerte más coloquial, te voy a traspasar lo que dicen. Tengo un amigo que es muy gracioso. El monumento es una guachafada, en realidad. ¿Entiendes? Guachafada por aquello que queremos imitar de manera fea lo que sucede en otros lugares, ¿no? Entonces, sí, el término guachafo también ha desaparecido, ¿no? Antiguamente se utilizaba mucho, que era este tipo de mala imitación, ¿no? Que quedas en ridículo cuando quieres aparentar o verse, ¿no? Entonces, para mí, en términos ochenteros, es una guachafada, porque los monumentos o memoriales a favor de los caídos, entre comillas, es una cosa que es moneda común en Europa, ¿no? Hasta en Estados Unidos hay a patadas memoriales. Claro. Pero es una costumbre de ellos, ¿no? Incluso el término memorial, ¿no? Es anglosajón. Entonces acá han querido imitar un memorial europeo, ¿no? Y finalmente queda pues una cosa grotesca. Incluso una falta de nadie respeto. va a verlo, ¿no? Por último. No lo consume nadie. Sí, pero siempre están como que generando ese incón, ¿no? A diferentes, vamos a llamarlo culturas, ¿no? También cuando hubo
María Maricón, claramente un nombre para una obra de teatro que se sabe que va a dañar o a molestar a un grupo de personas Sí. y no se está respetando la cultura de esas personas, ¿no? Entonces, igual siempre se terminan contradiciendo, Y claro, ¿no? en ese caso, por ejemplo, estos micro minorías, ¿no? Que para ellos es un vacilón burlarse de las creencias populares cristianas. Entonces, yo estoy de acuerdo de que tus derechos terminan cuando comienzan de lo del otro, Mm, ¿no? Y bueno, yo siempre lo tomé como una actitud infantil, ¿no? Porque son claro. jovencitos y están con la edad de la rebeldía, la anarquía, Todavía no pagan impuestos. todo eso, pues, yo no lo hubiese tomado tan en serio. Yo lo hubiese hecho que hagan su cosa. Y lo que iba a pasar es que, ¿sabes qué? La población misma los iba a repudiar. O sea, iban a salir por el tiro por la culata su obra, ¿no? Mm, Entonces no debe meterse el Estado, sino que sea algo natural de que la población misma lo va a repudiar. claro, claro. Justo hablando del Estado y que la población lo pueda repudiar o no. Yo quería un poco, para también ir finalizando, saber qué grandes aciertos ha tenido el Ministerio de Cultura en los últimos años. Eh, Si podrías enumerar en tres que tú consideras los más importantes que ha tenido. sí, mira, bueno, te puedo hablar de la historia del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura nace con una moda internacionalista de crear ministerios de cultura promovidos por la UNESCO. Mm, Si bien había institutos de cultura donde se interesaban por nuestra herencia arqueológica, por nuestras danzas y artes, recién se abrió esta posibilidad de también tener en cuenta la interculturalidad, el racismo y la protección empoderada del patrimonio, ¿no? Y también en el cual interviene el turismo, o sea, para monetizar también, hay una actitud claro. monetizadora. Entonces, la UNESCO, que es una entidad a la cual yo critico bastante porque sus políticas, digamos, supranacionales están desarrolladas desde el pensamiento cientista social, no como bien te expliqué antes, no tiene una visión transversal e interdisciplinaria, ¿no? Entonces está este pensamiento monotemático que debería abrirse a todas las profesiones y que instaló desde el gobierno, bueno, Alan García lo instauró, pero yo creo que comenzó a desarrollarse plenamente según la receta UNESCO en el humanismo, ¿no? Mm, Entonces, lo que han hecho ellos es ir en piloto automático básicamente y introducir esta receta, esta hoja de ruta. Ahora, en los últimos años, desde pandemia, han cambiado las cosas, porque, bueno, se han minorizado presupuestos, abrieron muchas escuelas, diplomados y maestrías, estudios de gestión cultural y estudios culturales. O sea, dejó de estar hegemonizado por sociólogos y antropólogos. Y lo interesante es que en los últimos años ya no hay gente solamente de Lima, porque en un momento solamente había gente de dos universidades, no debo mencionarlas, claro. de las dos principales universidades de las escuelas de ciencias sociales. Era alucinante ver solamente esa visión de Lima, ¿no? Por hoy, reconozco que hay un montón de personas de todo el Perú, me parece fantástico, visión amazónica, visión de Tacna, de Tumbes, porque ella le da otro contenido, ¿no? Y sobre todo que han sumado a economistas, porque no había economistas antes, y abogados, ¿no? Entonces, en verdad era como el jardín de sociólogos, era increíble, antropólogos. No quiero hablar mal de ellos, ¿no? De hecho, quería preguntarle, ¿cuáles son esas élites que usted mencionaba, de élites culturales en el Perú? Que menciona que hay dos, me parece. Entonces, si podría de repente mencionar Las, cuál sería. sí, yo, bueno, hubo una élite que está ahorita debilitada, que era las escuelas de ciencias sociales de dos universidades básicamente, La que han, Católica de San Marcos. sí, Ok. que han producido a los principales cientistas sociales en las últimas décadas y que muchos de ellos han trabajado de mano con el gobierno para instruir políticas y diseños de políticas socioculturales, ¿no? Entonces, solucionar problemas de pobreza no solamente lo hacen dos academias. Como te digo, yo estoy de acuerdo en que tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria.
y sobre todo especialistas, como economistas. Para mí el economista es una persona muy importante, que entiende del capitalismo, ¿no? Que entiende de la sangre de un país, que es el dinero, ¿no? O sea, si en términos de articulaciones, todo este ir y venir, ¿no? Esto fluvial que es el dinero, ¿no? Con el cual nos movemos todos. No me salió bien, creo, la comparación. El dinero y la sangre. Sí. Entonces, para mí es muy importante tener esa visión interdisciplinaria. Y volviendo a tu pregunta, yo creo que sí ha tenido buenos resultados en los últimos, al menos 2 años, el Ministerio de Cultura, porque sí se nota que hay esto interdisciplinario, ¿no? Legalista, interdisciplinario, economicista. Se ha abierto esas posibilidades, ¿no? En términos coloquiales, ya no hay tanto caviar. Claro, que era algo que se veía bastante en la época de Vizcarra, ¿no? Que perjudicó bastante para las elecciones. Prácticamente lo que hizo Vizcarra fue resultado de lo que vino Castillo Sí. y el caos que se vivió en esa época. Es lamentable cómo ha ido el Perú en vez de mejorando, se ha ido Sí. empeorando, ¿no? Y al final los que pagan el precio somos nosotros. Sí. Es más, yo te voy a decir algo arriesgado. Muchas direcciones del Ministerio de Cultura, como la Dirección de Industrias Culturales, para mí debería estar dentro del Ministerio de Economía y que lo manejen economistas. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es darle herramientas para producir ese artista, ¿no? Para que su producto se monetice. Y quien más sabe de eso son los financistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no veo congruente que esté ahí. Para mí debería estar en un superministerio de economía con gente economista financiera que tiene esa visión de cómo tener esa posibilidad de dejar la pobreza y pensar de manera, entre comillas, capitalista, ¿no? Que visualice cómo se puede monetizar para que esa gente pueda subsistir, Así es. Bueno, muchas gracias Enrique por estar acá con nosotros. Te agradezco bastante el tiempo y la dedicación y el conocimiento que nos has dado el día de hoy. Yo nada más quiero invitarlos a que nos sigan, a que nos sigan, a que le den like al programa y nos vemos ya la próxima semana. Cuídense mucho.